las autoridades, participamos activamente en diferentes gremios del sector, que también nos ha permitido enriquecer todo ese conocimiento y podérselo trasladar a nuestros clientes. La doctora Adriana Molina, la suscrita Wendy Montenegro, somos las gerentes de la firma M&M Integral y contamos con un equipo de un poco más de 9 personas que estamos certificados en cada uno de los campos de conocimiento. Y por eso claramente nos sentimos con toda la facultad y la idoneidad para poder dar estos procesos de formación, estos procesos de información para que ustedes los puedan trasladar a sus diferentes equipos de trabajo. A través de nuestra página web, mimintegral.com, ustedes pueden consultar y pueden conocer todos nuestros servicios. Asesoramos el sector transporte, asesoramos también empresas del sector real, asesoramos empresas en el sector aduanero y de todo tipo de transporte. De hecho, ha sido un trabajo muy bonito, muy integral, que nos ha permitido ser parte de sus familias, ser parte de sus empresas y contribuir con todas esas buenas prácticas que cada vez todos los sistemas de gestión nos están llevando a ello, ¿verdad? Nos están llevando a tener buenas prácticas en materia de compliance, en materia de cumplimiento, con ocasión a todos esos sistemas de gestión que precisamente nos están orientando cada vez más a administrar el riesgo. También los invitamos a que nos sigan, a que conozcan nuestros canales a través de Instagram, de Facebook, en donde nos pueden encontrar también como M&M Integral, M&M-al-piso integral, en donde tenemos en este momento más de 128 publicaciones que han fortalecido ese proceso de divulgación que ustedes necesitan para sus equipos. Todo lo que hacemos lo hacemos enfocado a diferentes procesos dentro de las compañías. Qué bonito que en una organización no solamente reciba, en este caso, por ejemplo, muy puntual, es importantísimo que el oficial de cumplimiento empiece a recibir formación, pero también es muy importante que la información no solamente la reciba el oficial. Todos nuestros procesos con esta nueva norma están llamados a recibir la formación, a interactuar con el área de cumplimiento y, por supuesto, a comprometerse con la alta gerencia de cada una de las compañías a sacar adelante cada una de las actividades y procedimientos que nos está invitando esta nueva norma, ¿verdad? Entonces, a través de todas estas publicaciones les hemos compartido información, les hemos compartido con ideas claras, el análisis de lo que están haciendo las autoridades a través de sus circulares, a través de la contestación de sus oficios, de resoluciones, y también les ha servido como un insumo importantísimo para poder entender lo que está pasando dentro de esta gran dinámica y estos cambios que pues, efectivamente se han venido desde el año pasado. Dentro de todos los servicios en donde los podemos acompañar, tenemos un departamento, todo un área, en donde nuestros profesionales, no solamente abogados, contamos con ingenieros estructurados, profesionales y especializados en tema de compliance, en donde estamos en la competencia de ofrecerles el servicio de asesoría, ya sea para su análisis y su migración y revisión, para enfocar todo lo que hoy tienen en materia de CIPLAF, aquellos que tienen CIPLAF, porque también es cierto que ahorita entran otros vigilados que tal vez no tenían ningún tipo de lineamiento en materia de prevención de lavado de activos, pero también podemos asesorarlos siendo sus oficiales de cumplimiento. Estamos certificados como Compliance Officer, en donde tenemos toda la acreditación, efectivamente a través de todos los procesos de formación en donde hemos participado, donde nos hemos especializado, pues le permite a la compañía tener esa tranquilidad en uno de los sistemas más cruciales y, por qué no decir, uno de los sistemas más importantes de los cuales depende precisamente la perdurabilidad de nuestras compañías, ¿verdad? Que es el SARLAF. Y por eso quisimos aprovechar esta oportunidad y de manera prematura, porque pues claramente ya empiezan a venir muchas dudas, muchas inquietudes. La Superintendencia de Transporte nos va a empezar a hacer un proceso de divulgación, va a empezar a hacer procesos de capacitación, pero también es importante que desde el sector privado entendamos
ese análisis y esa profundización que tenemos que hacer con este nuevo reto. Porque es un reto, realmente claro, es una obligación legal, una obligación que toda empresa que esté vigilada por la Superintendencia de Sociedades tenemos que cumplir, pero tenemos que entender que más allá de una obligación es un compromiso como empresas de un sector, como empresas que necesitamos empezar a sacar adelante todos nuestros procesos a través de un proceso de compliance. Entonces, bueno, la Superintendencia de Transporte nos da un regalito, ¿verdad? Un regalito en donde nos está diciendo hay que trascender, hay que alinearnos con todas las políticas internacionales, con todas las recomendaciones internacionales y por eso, señores, la Superintendencia de Transporte ha decidido que todos los vigilados sí o sí debemos empezar a trabajar en el sistema de administración del riesgo para prevenir actividades de lavado de activos y financiación del terrorismo. Y de ahí, el 6 de marzo, nos publican la resolución 2328. Miren, aquí hay un primer análisis, sobre todo cuando nosotros empezamos a conocer esta norma, lo primero que tenemos que entender, absolutamente todos, es que con ocasión a esta resolución nos están invitando, y claramente todos los que somos vigilados por la Superintendencia de Transporte, tenemos que mapear, ustedes saben muchos de los que nos han seguido y nuevamente les agradezco su participación activa en estos espacios, ¿verdad? Siempre hay que mapear todos los requisitos legales que yo como organización tengo que cumplir. Y no hay nada más riesgoso, y más que ahorita vamos a todo lo tenemos que enfocar en riesgos, no hay nada más riesgoso que no conocer esas normas principales, transversales, esas normas sobre las cuales efectivamente las instituciones de transporte están vigilando mi operación. ¿Y cuáles son esas normas? Claramente el decreto 1079 del 2015 y miren la importancia de la Superintendencia de Transporte, la relevancia que le da a la circular única de infraestructura y transporte. Todavía conocemos, muchas empresas han llegado a la firma en donde nos preguntan, venga, ¿y esa circular, será que me aplica, sí o no? Y claramente sí. Y a través de esa circular única de infraestructura de transporte, en donde precisamente en el capítulo 6 se habla respecto a todas esas condiciones mínimas que debo garantizar como una empresa vigilada por la Superintendencia, pues por eso ellos hacen gran referencia a esa norma y de ahí el fundamento para sacar la resolución 2328 del 6 de marzo. Entonces, acá hay una connotación importantísima en el sentido de que ya no solamente son las empresas de transporte de carga, es cualquier empresa que preste el servicio público de transporte, puertos, concesiones e infraestructura y servicios conexos. Y de ahí que efectivamente esta resolución 2328 condicione a que todos los vigilados por la Superintendencia de Transporte deban implementar, empiecen a estudiar, empiecen a elaborar y desarrollar mecanismos que les permita cumplir con cada uno de los lineamientos, políticas y procedimientos que la Superintendencia de Transporte nos está recomendando, más bien nos está ordenando a través de esta resolución. Entonces, por eso entramos empresas de transporte público de carga, entramos dentro de esta implementación empresas de transporte público de pasajeros. Entonces, por ejemplo, muchos de mis clientes que son de carga me dicen, ven Wendy, pero ok, que le hayan ordenado a una empresa de transporte público de pasajeros, eso a mí, ¿en qué injerencia tiene con mi operación? Venga, revisemos si dentro de sus partes interesadas, entonces aquí ya, ojo, ya tengo que empezar a revisar mi matriz de partes interesadas. Si yo tengo transporte público, yo tengo empresas para el transporte público de pasajeros. ¿Será que se movilizan mis trabajadores? A través de estas empresas se movilizarán algunos colaboradores de la compañía. Ellos yo los tengo mapeados dentro de esa matriz de partes interesadas, porque de ser así, claramente, estratégicamente más bien,
yo tendré que buscar que efectivamente mis partes interesadas que entran dentro de esta nueva reglamentación también cumplan con SARLAF. Entonces yo le voy a pedir una certificación al oficial de cumplimiento de esa empresa de transporte público de pasajeros frente a la implementación del SARLAF, ¿verdad? ¿Para qué? Para mitigar el riesgo. Concesionarios de infraestructura de transporte, también podré contratar servicios de transporte especial, mixto, por cable. Entonces, si ellos forman parte de mi operación, ¿será que también tendré que empezar a analizar cuál es el grado de cumplimiento en materia de SARLAF? Ni se digan las empresas de transporte de carga que tienen también una autorización o una habilitación por parte de la DIAN para movilizar o ser más bien identificados como operadores de transporte multimodal. Aquí hay algo muy bonito, hay empresas de transporte de carga que se dedican a movilizar cierto tipo de mercancías y hay unas mercancías muy controladas por parte de la DIAN que por eso nos dan un permiso o una habilitación para hacer tránsito aduanero o ser operadores de transporte multimodal. En otros escenarios muy seguramente nos vamos a encontrar a través de los gremios, vamos a tener la oportunidad de llegar a cada uno de estos usuarios y los invitamos a que también forme parte de esos procesos de capacitación en donde vamos a hablar específicamente de acuerdo al modo de transporte, cuáles van a ser esos lineamientos que nos corresponde para poder atender el cumplimiento ante la DIAN, el cumplimiento ante la Supertransporte, el cumplimiento ante las alcaldías, porque SARLAF significa control el cumplimiento ante todas las autoridades. Entonces, eso es muy importante. Empresas desintegradoras de vehículos, sociedades portuarias, operadores portuarios, los CDA. Ven, Wendy, ¿cómo así? O sea, que cuando yo vaya a hacer un proceso de revisión técnico-mecánica, cuando vaya a enviar a mis conductores, de pronto a hacer los cursos o hacer la actualización de las licencias de tránsito, tendré que revisar este requisito. Claro, entramos al mundo de SARLAF. Y entrar al mundo de SARLAF, ¿qué significa? ¿Qué significa administrar el riesgo? Que yo tengo que controlar todas y cada una de las operaciones, todas y cada una de nuestras actividades. ¿Para qué? Para que por esa fuente que se llama contraparte, que ahorita lo vamos a ver, efectivamente no me expongan en un riesgo, ¿verdad? Entonces sí tengo que empezar a mapear no solamente esas principales partes, clientes, proveedores, trabajadores o colaboradores, sino que tengo que hacer una interacción frente a todos mis grupos de interés. ¿Qué pasa con la comunidad? ¿Qué pasa con las autoridades? Cuando en el ejercicio de una actividad de un mantenimiento de un vehículo, tengo interacción con unos proveedores específicos como los CDA, ¿qué va a pasar con ellos? Entonces, esto va a ser muy importante para efectos de empezar a entender esta resolución 2328. Miren que es muy interesante analizar cuando ustedes empiecen con sus equipos de trabajo y esta es una de las recomendaciones que les hacemos en M&M Integral. En este momento estamos sacando un plan de trabajo, o sea, ¿cuál es el primer paso? Salió la norma, ok, saquemos un plan de trabajo. ¿Y cuál es la actividad número 1? Venga y nos reunimos, oficial de cumplimiento, gerente general y comité compliance. Miren que el comité de compliance o comité de riesgos o comité de cumplimiento, ahorita unos le quieren llamar comité SARLAF, ok, estos son comités que tienen que existir y de hecho otras autoridades como la DIAN desde el año 2013 nos han venido diciendo debe existir un comité que contribuya y efectivamente apoye y genere plan de acción para poder implementar todas estas actividades, porque un oficial de cumplimiento, así se dedique única y exclusivamente a los temas de cumplimiento, no va a poder lograr con éxito desarrollar todas las actividades que implican la implementación de una administración de riesgo. Entonces, aquí nos están recordando desde la parte de consideración de esta resolución, oiga, miren, hay unos fundamentos cruciales en materia de administración del riesgo que tenemos que empezar a estudiar. Tenemos que, como les decía, la primera actividad es empezar a estudiar, conocer las fuentes. Si a nosotros nos están dando en las consideraciones sentencias, referencias de sentencias, y nos están dando referencias de convenciones, es porque son cruciales para poder entender nosotros y analizar cómo voy a administrar el riesgo. Hay conceptos y definiciones elementales, las que no pueden faltar dentro de nuestra estructura de procedimientos o de manuales, las cuales le van a dar esa orientación a nuestras partes interesadas
respecto a cómo voy a seguir adelante o cómo voy a sacar adelante todas las actividades que tengo en materia de SARLAF. Convenciones importantes como la Convención de Viena, en donde se revisan temas cruciales en materia de tráfico de estupefacientes, la Convención de Naciones Unidas en cuanto a financiación del terrorismo, Convención de Palermo del 2000 en cuanto a la delincuencia organizada. Díganme en Colombia, ¿en qué ciudad no hay estructuras de delincuencia organizada? Y eso es uno de los riesgos cruciales que tenemos que mapear en cada uno de nuestros sistemas. Y hay convenciones y hay sentencias en donde claramente nos dan lineamientos que nos ayuden a fortalecer ese tipo de riesgos, en donde yo como oficial de cumplimiento me siento con mi área de seguridad o con mi área de tráfico y empezamos a estructurar y a revisar si esos controles que tenemos satisfacen y efectivamente, y si son efectivos frente a esas propuestas de control. Entonces, miren que hay convenciones anteriores a nuestra ley 1474, la 1778 del 2016 que conocemos en materia de corrupción. Y son la Convención de Mérida del 2013, en donde empiezan a tratar temas de corrupción. Estas son fuentes cruciales, son fuentes primordiales para nosotros poder, para empezar, los que no tenemos nada, empezar a entender el concepto de administración y aterrizar nuestro mapa de riesgos, y para los que lo tenemos, empezar a fortalecerlo. Claramente, uno de los elementos cruciales siempre van a ser las recomendaciones GAFI. Ustedes saben que para Latinoamérica, el Grupo de Acción Financiera Internacional en Latinoamérica, tenemos una institución internacional denominada GAFILAT, en donde participan más de 80 países a nivel internacional y podemos entender cuáles son esos estándares internacionales, esos controles, esas recomendaciones que nos permiten identificar, que nos permiten evaluar, que nos permiten monitorear, administrar y mitigar los riesgos LAF, ¿verdad? Lavado de activos, financiación del terrorismo y el financiamiento en la proliferación de armas de destrucción masiva. La empresa, ojo porque no estoy diciendo el oficial de cumplimiento, en materia de SARLAF el compromiso es de todos, desde la asamblea, junta directiva, todos los órganos de administración, el representante legal y sus suplentes o delegados, que es la alta dirección. Claramente los directivos y líderes de proceso son instituciones que efectivamente deben conocer de estos temas. ¿Por qué? Porque en SARLAF todos respondemos. En SARLAF todos respondemos. A veces tenemos la idea de que, ok, nombro un oficial de cumplimiento y cuando nombro ese oficial de cumplimiento, efectivamente, él va a ser el responsable, él es el que va a sacar las actividades, listo, en SARLAF me piden un comité, ok, voy a hacer un comité, le voy a decir al oficial que se reúne con todos los líderes del proceso, ellos son los que responden. No, resulta que yo respondo desde la alta dirección o como accionista o como miembro de junta directiva por lo que ellos hagan o dejen de hacer. Entonces, ahí es lo importante, empezar a entender ese concepto de administración de riesgo y, por lo tanto, vigilar todas las actualizaciones que cada año o cada 2 años se están haciendo instituciones internacionales en materia de administración de riesgo. Entonces, invito a todos los que están dentro de la reunión, ustedes a través del link que pueden encontrar en el chat, efectivamente pueden, por favor, confirmar sus datos, su correo electrónico, en donde le vamos a compartir la presentación y les vamos a compartir todas estas fuentes normativas, todas estas fuentes que les va a servir como material de apoyo para estudiarlo con sus equipos de trabajo. Bien, entonces esta resolución nos dice: enfoque todas sus acciones, enfoque todas sus actividades para administrar el riesgo. Y eso es una gran diferencia con los que veníamos en el sector cuando hablábamos de CIPLAF, que nos decía un sistema integral para prevenir. Con esa introducción de ese CIPLAF nos permitía autogestionarnos, autocontrolarnos. Y de hecho nosotros mismos dentro de las compañías permitía evaluar ese apetito del riesgo, ¿verdad? ¿Qué tanto considerábamos si con un control o con 2 o con 3 o con 10 controles era más que suficiente para prevenir que en nuestras operaciones se presentaran situaciones de riesgo o nos utilizaran para cualquier actividad delictiva, ¿verdad? Eso lo traía CIPLAF.
Pero uno de los grandes retos que tenía la superintendencia era precisamente, vengan, el sector transporte siempre ha sido calificado como un sector de alto riesgo, siempre, porque a través del transporte se pueden movilizar mercancías de contrabando, sí, se pueden movilizar objetos prohibidos, sí, objetos ilícitos, sí. A través del transporte de personas se puede aprovechar para hacer un tráfico de migrantes, sí, un tráfico de personas, sí, a través de esos acompañamientos, esos menajes, a través de esas maletas, a través de esas operaciones en el servicio especial de pasajeros colectivo mixto, podrán presentarse situaciones de riesgo en materia de movilización de mercancías, efectivamente de igual forma de contrabando, de objetos ilícitos también, ¿verdad? A través de las operaciones de los permisos que nos dan esas autoridades, puede haber tráfico de influencia, pueden haber riesgos de corrupción, sí. Entonces, mire que ese gran análisis que venía trabajando la superintendencia en los últimos años, que lograron ese gran reto, nos dicen, venga, si estamos categorizados como un sector de alto riesgo, pues empecemos a tener una debida diligencia mayor que nos permita empezar a sesgar, a empezar a cerrar esas brechas que tenemos para ver si efectivamente con todas estas iniciativas podemos lograr tener una categoría diferente. Y por eso el propósito de ser SARLAF, en donde nos están diciendo, identifique absolutamente todos los riesgos de su operación. Identifique todos los riesgos de sus actividades, no solamente de su actividad principal. Ustedes en sus cámaras de comercio, en sus estatutos sociales, ustedes han tenido una gran cantidad de actividades, relacionan una gran cantidad de actividades y muy seguramente unas las hacen con mayor frecuencia que otras. Pero el hecho de que usted revele ante terceros las 30 o 40 actividades, ¿qué hace eso? Que todos los terceros, incluyendo las autoridades, tengan expectativa de esa prestación del servicio. Y por eso tengo que identificar qué riesgos menores o qué riesgos mayores tengo en el desarrollo de cada una de mis actividades. Entonces, como les dije, primer tarea, hacer el análisis como equipo, desde la alta dirección, el oficial de cumplimiento y el comité compliance, y todas las personas que se involucran con el área, hacer el análisis de la norma. Pero la segunda tarea, venga, yo conozco la empresa. Venga, enfoco todas las actividades y empiezo a identificar cuáles son esos riesgos menores y esos riesgos mayores, porque dependiendo de esa claridad, frente a riesgos menores tenemos unas medidas simplificadas, pero frente a riesgos mayores hay que ejecutar medidas intensificadas. Entonces, precisamente frente a eso, por eso en las recomendaciones que nos pide precisamente esa resolución, nos está diciendo hay que gestionar y efectivamente empezar a involucrar otras actividades, otros servicios que inclusive se han venido canalizando a través de otras instituciones internacionales o nacionales en las operaciones que se nos pueden dar en la empresa. De ahí, por eso es que hemos venido escuchando los últimos 3 años que hay que revisar qué proveedores, qué partes interesadas de nuestras empresas tienen operaciones con activos virtuales, la necesidad desde la DIAN con el RUB, Registro Único de Beneficiario Final, para conocer esos beneficiarios. Por eso nos están insistentemente solicitando que tengamos sistemas eficaces. De nada sirve tener políticas, tener manuales, procedimientos, instructivos. Mejor dicho, tenemos una seta completa de más de 1000 folios de un sistema que realmente no es eficaz. ¿Y cuando yo mido la eficacia? Cuando se materializa el riesgo. Cuando han detenido un vehículo, llámese público de carga, llámese público de pasajeros, o cuando llegan a mis instalaciones, porque llegaron al operador portuario, al OTM, porque llegaron al CDA, y entre mis instalaciones están haciendo un operativo de captura, porque han encontrado personas que efectivamente están participando en actividades ilícitas, no tienen antecedentes, pero claramente en el seguimiento de las autoridades participan en actividades ilícitas y eso es un riesgo que puede afectar nuestro sistema SARLAF, claro que sí, ¿verdad? Han insistido a través de esta resolución
las listas, la obligatoriedad en materia de listas vinculantes, recuerden que las listas vinculantes son las obligatorias en Colombia que corresponden al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, las que corresponden efectivamente a la lista de terroristas de Estados Unidos, a las de organizaciones terroristas de la Unión Europea o de personas o grupos terroristas de la Unión Europea también. Estas son las vinculantes, las obligatorias. Me he encontrado con empresas, no, doctora Wendy, yo estoy haciendo la consulta en listas de la policía, de la procuraduría, de la contraloría y todas las CIA. Y resulta que no estás haciendo la consulta de listas vinculantes, que son las obligatorias, son las de ley, y tienen un efecto, un impacto, de hecho, cuando tú identificas una persona natural o jurídica dentro de estas listas, porque hay un plan de acción que hay que hacer y eso está dentro de la resolución. Entonces, eso es importantísimo también entenderlo. Nos insisten en el reporte de operaciones sospechosas y entender que todo sistema, para que sea eficaz, necesitamos establecer sanciones, ¿cierto? Que sean proporcionales, que sean eficaces, ya sea penales, civiles, administrativas. ¿Para qué? Para combatir precisamente ese LAF. Y todo lo que nosotros vemos dentro de esta introducción de la resolución está obedeciendo al COMPES. Miren, no hay nada más tal vez riesgoso, hablemos de riesgos, que yo no conocer la política pública antilavada de Colombia, la que esté vigente. Y hoy tenemos el COMPES 4042 del 2021, que desde allí, de hecho, ya nos hablaban de SARLAF. Y por eso hay unas compañías que tienen muy avanzado sus sistemas enfocados en administración de riesgos, pero hay otros que se limitaron a la resolución. Entonces, mire que nos están invitando, acá hay un referente normativo importante que más allá de ser una parte de consideración, son necesarias para nosotros poder implementar correctamente, conocer y de acuerdo a esas leyes, esos COMPES, esos decretos, nosotros poder estructurar nuestro sistema como debe ser. Viene el capítulo de resuelve. Entonces, ya efectivamente empieza el desglose y el análisis de esta resolución. Entonces, aquí nos está diciendo la superintendencia, ok, claramente nos está diciendo se modifica la circular, luego yo tengo que estar atento de cada capítulo de esa circular única, infraestructura y transporte, que me corresponde en mi rol en la actividad que yo estoy desempeñando. Claramente nos dice que es para todos los vigilados de la supertransporte y ojo, señores, porque el capítulo de definiciones es importantísimo, es trascendental. El capítulo de definiciones nos trae unas propuestas, claramente tiene un fundamento en muchas de las normas que vienen dentro de esa ley 336 o dentro del decreto 1079, pero también nos trae unas propuestas de definiciones que no pueden faltar en nuestro sistema, no pueden faltar en nuestros instructivos, procedimientos, no pueden faltar en cada uno de nuestros manuales. Muchos, ok, de los que están en este momento interactuando, me están diciendo, ok, ¿dónde puedo consultar las listas de consultas de las listas vinculantes? A través de la Superintendencia de Transporte, de hecho, a través de esta resolución nos está diciendo que ellos van a publicar, van a tener un link, y la Supertransporte a través de su transformación digital, ustedes recuerden que ellos tienen un canal de transformación digital, ahí nos van a poner a disposición las listas vinculantes. Por ahora, si no estuviese allí, en esa página web de la Superintendencia de Transporte, a través del canal de la Presidencia de la República, también podemos tener acceso a esa fuente de listas vinculantes. Y pues los que tienen proveedores, pues muchos en el sector, así como sale en una norma, pues claramente muchos ven la oportunidad y hay muchos proveedores muy completos, de manera muy responsable, que también nos permiten el acceso a esas listas vinculantes. Entonces, dentro de estas definiciones, ojo con la definición de amenazas de activos virtuales, y miren que hay algo importante que tenemos que tener presente en las áreas geográficas. Cada definición tiene un propósito. Ustedes tienen que analizar cada definición, porque cada definición te va a inducir el alcance del procedimiento, te va a inducir el alcance de la política. SARLAF puede tener muchas políticas, pero también puedo integrar varias, siempre y cuando el lineamiento desde esa definición lo permita. Entonces, ese es el análisis que tenemos que encontrar, porque a veces vemos definiciones y resulta que las definiciones que tengo en mi manual son totalmente diferentes.
¿Y qué nos ha dicho Naciones Unidas, la UIAF, instituciones importantísimas como Superintendencia Financiera, que ha venido implementando SARLAF desde 1980? Oiga, las definiciones que se trabajan por parte de una entidad que los vigila son definiciones para que usted integre en su sistema. Ojo con el análisis y el mapeo de riesgos en materia de áreas geográficas. Mire lo que nos dicen. Son las regiones o países en las que opera la compañía o en donde se encuentran sus clientes o sus contrapartes. Entonces aquí tenemos que ir mucho más allá. No, es que yo tengo el domicilio principal de mi cliente, sí, pero ¿en dónde opera tu cliente? Bueno, es un multinacional, tiene su casa matriz en el Reino Unido, en Bélgica, también tiene una operación importante en Estados Unidos, aquí en Colombia trabaja, pero también tiene una operación importante en toda Latinoamérica, en Perú, en Chile, en Ecuador. Ven, revisemos en cada una de estas, de estos estados o de estos países, cuál es precisamente esa regulación en materia de prevención de lavado de activos y si el impacto o la investigación o el proceso o la novedad que se presente en alguno de estos países, yo lo tengo que atender y tengo que revisar cuáles son esos riesgos y cuáles son esos controles en materia de SARLAF. Administrar el riesgo es eso, es ir más allá, es poder identificar, miren que de las mismas definiciones lo están diciendo, nos están citando leyes puntuales que hoy están vigentes y que muchos de nosotros desconocemos, importantísimo la ley 2155 del 2021, la cadena de transporte, efectivamente, si yo no tengo mapeado toda la cadena de transporte dentro de mis actividades, fácilmente también puedo tener una información inexacta o insuficiente. Y por eso nos invita esta resolución 2228 a hacer un diagnóstico, ¿verdad? Son todas las fases. Nosotros en SARLAF tenemos que cumplir todas las fases de un sistema de gestión y así se lo tenemos que dar a conocer a nuestros gerentes y a la alta dirección, a nuestros accionistas, a nuestros miembros de junta directiva. Esto se convierte en una herramienta, pero no una herramienta que la visualicen como otra carga administrativa, entonces ahorita viene más trabajo y ahorita otro sistema de gestión. No, realmente hay que familiarizarnos que esto es uno de los sistemas de hecho más completos que nos están dando las autoridades nacionales e internacionales para fortalecer nuestros controles, para garantizar que nuestras empresas van a mantenerse en el tiempo y que efectivamente nuestros aliados estratégicos, nuestras partes interesadas, van a estar tranquilos de trabajar con nosotros. Realmente ese es el contexto de esta implementación de SARLAF. Cuando ustedes empiezan esta etapa inicial, entonces ustedes ya leyeron, ya hicieron la revisión por equipo, ya hicieron la investigación de sus fuentes, ok, ya tengo mapeado toda la estructura que me están pidiendo la Superintendencia de Transporte, arranco con ese autodiagnóstico. Claramente en esas mesas de trabajo los podemos ayudar. M&M Integral ha participado no solamente en mesas de trabajo en las instituciones en donde hemos podido tener la oportunidad inclusive de conocer el espíritu de la norma, desde antes de su proyección, sino que adicional a eso, el poder interactuar con muchas empresas de todos los sectores es lo que nos ha permitido también enriquecer y fortalecer todas esas iniciativas de buenas prácticas que las compañías debemos hacer. Si ustedes necesitan claramente que participemos en sus equipos de estudio, en sus equipos de trabajo, que los podamos asesorar y orientar, por supuesto, M&M Integral está en toda su disposición y de ahí que efectivamente a través de nuestra página web, a través de nuestras redes sociales, M&M Integral, nos puedan contactar. Importantísimo, vuelvo e insisto, en el link de registro, ustedes nos pueden dar sus datos y con mucho gusto les podemos ofrecer toda la orientación que ustedes necesiten. Entonces, nos dicen en el diagnóstico, venga, en la resolución 2228 nos dice, identifique el contexto interno y externo de la compañía. Con el enfoque SARLAF, muchos de ustedes son BACs, muchos de ustedes tienen certificaciones en ISO, la Trinorma, la 14.000, la 21.000, la 45.000, etcétera. Entonces, en todo eso nos están diciendo, venga, efectivamente entienda los impactos, entienda los objetivos, analice las actividades en el contexto interno, conozcan la estructura, las capacidades de cada y el conocimiento de cada proceso, los sistemas de información. Entonces, son muchos de los objetivos sobre los cuales tenemos que basar nuestros contextos. ¿Para qué? Para poder garantizar esa debida diligencia y asimismo lograr
frente a esos riesgos mayores, así como lo vimos en la introducción, lograr una debida diligencia intensificada. Nos están diciendo en cada proceso, sobre todo en el proceso de conocimiento de contrapartes, tenga esas acciones, mapee todos esos controles que nos van a llevar ¿a qué? A identificar medidas para contrapartes de su negocio, operaciones de productos, volumen de sus transacciones. Esto lo tengo que mapear por cada parte interesada. ¿Y cuáles van a ser esos riesgos menores que me permiten unas medidas simplificadas, que es lo que se conocería solo como debida diligencia, y sobre qué me voy a concentrar para generar una debida diligencia intensificada en cada una de nuestras partes? Algo importantísimo que nos trae esta resolución son los lineamientos para la política. Entonces, muchos me consultaban en esta semana, la semana pasada, me decían, ok, Wendy, entonces tengo una política CIPLAF, le voy a cambiar el nombre y le voy a poner SARLAF. Y ya, eso ya lo actualicé y eso se lo va a presentar a la asamblea. No es tan sencillo, no es tan sencillo porque la resolución nos está diciendo, ojo, identifique, estos son los lineamientos generales, su política manifiesta la declaración y el compromiso de la asamblea, y por eso la asamblea de la junta directiva tampoco puede permitir que se apruebe por aprobar cualquier política. Venga, soy yo el que respondo, yo asamblea soy el que respondo. Venga a ver si de verdad necesito entender como accionista si lo que me está proponiendo el representante legal y la oficial o el oficial efectivamente corresponde a esos lineamientos generales en donde me permite cumplir con todos estos procesos de identificación, evaluación, prevención y mitigación del riesgo, que permita visualizar a través de esa política cada una de las etapas y elementos del SARLAF, que efectivamente esa política pueda incorporarse con los procedimientos que hoy tenga y tenga claramente las consecuencias y sanciones frente a su incumplimiento. Y miren que la resolución claramente nos está trayendo 6 elementos importantísimos en materia de política. Su política debe involucrar todas las actividades de la compañía y hacer ese análisis de riesgo. Debe definir los compromisos de cumplimiento frente a la resolución. Los accionistas deben identificar en esa política los deberes que tenemos todos, desde la asamblea, junta directiva, representante legal, revisor fiscal, el oficial, todos los colaboradores. En su política deben visualizarse los lineamientos para esos mecanismos de las fases del proceso de gestión y control. Y acá es la gran diferencia con CIPLAF. En SARLAF hay fases y que tenemos que conocerlas. En administración del riesgo hay fases que deben conocerla para prevenir, literal, todas estas actividades en materia de LAF. ¿Cuáles son esos mecanismos para fortalecer la cultura? No, una capacitación al año. Eso fortalece la cultura. Ojo, en la administración del riesgo nos están pidiendo mucho más programas de entrenamiento, programas de fortalecimiento, no solamente en capacitaciones, qué actividades realmente pueden fortalecer la cultura. Y compromisos en temas de recursos, mejora continua, esto es propio de un sistema de gestión y los reportes que tenemos que hacer de manera oportuna. Listo, ya tenemos nuestra política. Nos la evalúa de manera muy puntual nuestra asamblea junta directiva. Ahora empecemos por proceso a hacer ese mapeo de riesgos menores y riesgos mayores. ¿Para qué? Para prevenir y enfocar en ese mapeo los riesgos de contagio, los riesgos legales, los operativos, los reputacionales y los demás riesgos que usted tiene identificado dentro de ese gran mapa de riesgos, ¿cierto? Esa estructura es la que va a formar parte de ese manual de procedimientos que también nos lo pide la resolución 2328. Esa resolución nos dice, ojo con la descripción sistemática y ordenada del cumplimiento de los lineamientos de gestión para la administración del riesgo. Entonces, no puede ser simplemente un manual que traiga unas instrucciones, no, nos están diciendo una descripción sistemática que sea organizada, que involucre todas las operaciones, todas las partes, todos los procesos de la compañía, porque cuando usted ya tiene estructurado ese manual, usted después debe expedir un código de ética y conducta del SARLAF. Y nos están diciendo, claro, muchos de ustedes pueden tener un código de ética y conducta, muy seguramente con un perfilamiento de una prevención de riesgo de corrupción o de protección de los lineamientos en ética de la compañía. Pero ojo, porque usted le tiene que adicionar, usted tiene que tener un elemento que le sirva importantísimo dentro de ese código en materia de administración de riesgos.
Claro, cuando usted ya sacó la política, cuando usted ya sacó el mapeo de riesgos, ya después de haber mapeado todos esos riesgos, usted saca su manual, es más fácil alinear e indicar cuáles son esos lineamientos de conducta que usted necesita de sus partes interesadas, ¿verdad? Y orientar los 4 focos que efectivamente ese código de conducta no lo exige la resolución 2328. La estructura organizacional del SARLAF no es el organigrama. No es que todos, entonces, claro, sí, todos tenemos un nivel de responsabilidad, pero realmente tengo que empezar a orientar quién es el equipo base, porque este equipo base es el que realmente va a orientar y coordinar toda la administración del riesgo en la compañía. ¿Y cuáles son las funciones del equipo base? Hay unas funciones en la resolución 2328, ojo, hay otras en la ley 2195, ojo, hay otras en la ley 1778, hay otras efectivamente en las convenciones que acabamos de ver en la introducción. Entonces es importante poder tener ese contexto de responsabilidades porque la estructura organizacional es la base para sacar adelante claramente nuestros proyectos. Muy alineado con lo que efectivamente en materia de ética empresarial se están trabajando en muchas compañías, inclusive empresas que desarrollen temas de sostenibilidad empresarial, muy alineado con la estructura de seguimiento que está haciendo la Superintendencia de Sociedades, en donde también vamos a identificar riesgos, verificar cumplimiento y toda la estructura desde la Asamblea como gobierno corporativo en materia de obligaciones. Sacan su estructura organizacional para el SARLAF, y frente a eso, ojo, hay que contarle a la asamblea lo que ellos tienen que aprobar, lo que ellos tienen que designar, lo que ellos tienen que evaluar, analizar, ordenar, garantizar, establecer pautas y auditorías. A veces somos muy simples en las actas. Entonces, resulta que, ok, la asamblea aprueba. Sí, ya, diga que por unanimidad, entonces se evalúa, analiza y cogemos todos los verbos y los simplificamos en 2 renglones. Ojo que la responsabilidad en SARLAF es mucho más alta. Y por eso digo, no puedo solamente quedarme en la resolución 2328. Es una fuente y por eso nos citan otras fuentes que tenemos que analizar desde recomendaciones Gafi. Y por eso la experticia y cada año tras año en M&M Integral estudiamos, nos preparamos, participamos en todos los comités, inclusive en convenciones internacionales, en donde nos esforzamos por conocer ¿qué recomendaciones internacionales le aplican al sector transporte? ¿Qué recomendaciones le aplican al sector real, en donde tenemos nuestros principales clientes? Y claramente poder enfocar todo ese análisis. Entonces, las actas tienen que ser muy profundas, ya tienen que empezar a pronunciarse en otros temas mucho más robustos. El representante legal también tiene una serie de funciones y de responsabilidades. Tan es así que debe informar por escrito y tiene que certificar una serie de procesos y por eso en esa resolución 2328 nos dicen, ojo, certifique que su oficial de cumplimiento reúne los requisitos exigidos en la resolución. Usted no puede nombrar a cualquier oficial de cumplimiento, a cualquiera como oficial de cumplimiento. Hay unas condiciones, hay unos requisitos, hay una experiencia y un conocimiento que debe cumplir ese oficial de cumplimiento. Y yo siempre invito a los empresarios, nos toca inclusive hasta revisar su hoja de vida, revisar su competencia, su idoneidad, validar si los requisitos sí lo cumple porque yo, representante legal, es el que está firmando y el que le va a decir a la Supertransporte, ya sea a través del Vigía 2 o a través de un comunicado por escrito como él me lo pida, mi oficial cumple. Si su oficial no cumple, ¿quién es el responsable directo? El representante legal, pero también los accionistas por el voto de confianza que hizo en el representante legal. Entonces, aquí es un trabajo en equipo, en donde tenemos unas obligaciones, una vez nombremos ese oficial de cumplimiento y entendamos que la persona que estamos nombrando es nuestro primer respondiente. Y yo siempre invito a todas las compañías, venga, es importantísimo entender que su oficial de cumplimiento es su primer abogado. Es esa primera persona con la que interactúan las autoridades o sus clientes o sus proveedores y es la persona que debe tener ese contexto completo para garantizar estas 8, 10, 15 obligaciones
que en esta resolución le traen en SARLAF, pero si usted tiene que cumplir con PTE, allá hay 21 obligaciones. Si el oficial de cumplimiento de SARLAF también es su oficial en materia del PIC, Programa Integral de Gestión de Datos Personales, allá también tiene toda una cartilla con más de 32 obligaciones. Entonces, no le confíe este cargo al que no está en la disposición de estar continuamente formándose. Aquí hay que formarnos continuamente, hay que estar preparados, actualizados, hay que estar alertando a todas las áreas, hay que estar auditando, hay que estar garantizando las actualizaciones. Aquí nos dice por lo menos cada 2 años, pero si resulta que los accionistas incursionan en otro proyecto, incursionan en otro negocio, en otra actividad, ¿será que no tendré que actualizar mi sistema? Por supuesto que sí, ¿verdad? Entonces, cumplir y entender cada una de estas funciones es lo que nos va a garantizar como miembros de la alta dirección minimizar un gran riesgo en materia de cumplimiento. Y por eso el perfil nos dice en el oficial debe ser técnico, tecnólogo o profesional en administración de riesgos. Ojo, o con especialización o, dice, acreditar la formación a través de un diplomado también demostrable de 90 horas o tener una especialización y acreditar experiencia de 6 meses en estos cargos relacionados a gestión del riesgo. Entonces, vuelvo e insisto, no puede ser cualquier oficial, por supuesto tiene que estar domiciliado en Colombia, por supuesto va a tener un perfil técnico o profesional, que efectivamente sea en materia de riesgos, si tiene un diplomado en 90 horas, que una experiencia de 6 meses, acreditar, por supuesto, cada curso que se actualiza en la UIAF, cada curso que va actualizando, que se informe a la superintendencia oportunamente. No pueden ser representantes legales, no pueden ser miembros de junta, no pueden ser de asamblea, porque estos son órganos sociales, son órganos de administración, no puede ser revisor fiscal, no puede ser el que esté como en esa característica de auditor interno. ¿Qué nos está diciendo dentro de la flexibilidad que permite la Superintendencia de Transporte? Que el oficial de cumplimiento podrá ser un funcionario de la empresa, un empleado que usted tenga dentro de la empresa, siempre y cuando no esté inmerso en las inhabilidades que nos contempla precisamente esa resolución, que no tenga un conflicto de interés, que efectivamente no presente una situación de riesgo, una incompatibilidad, una inhabilidad expresa en la norma. Aquí nos permiten la posibilidad en las empresas de pasajeros, especial, mixto y cooperativas, tener un oficial de cumplimiento que puede estar obligada, un oficial que puede asesorar o ser oficial de 10 empresas, ¿sí? Claramente ese oficial que usted vaya a contratar de manera externa en estos modos de transporte, pasajeros, especial, mixto y cooperativas, efectivamente ese oficial de cumplimiento tendrá que tener igual hacia arriba todas las competencias y demostrar el conocimiento en todas estas competencias, ¿verdad? Adicional a eso nos dicen los demás sujetos obligados, entonces aquí entraría cargas, CDAs, operadores portuarios, ¿verdad? Solo podrá ejercer sus funciones hasta en 5 empresas obligadas. Entonces tengo que verificar dentro de este proceso de asesoramiento si ese oficial tiene a su cargo también otras empresas, en qué área están, y efectivamente que no haya una incompatibilidad que después me declare la superintendencia que mi oficial efectivamente no podía ser oficial porque ya estaba asesorando más de 5 empresas. Entonces esto es importantísimo entenderlo y por supuesto ser nombrado mediante acta de asamblea. Vienen las etapas, cada etapa, medición, control y monitoreo, tienen unos elementos importantísimos en SARLAF que a través de metodologías efectivamente de las convenciones, inclusive las mismas recomendaciones GAFI en materia de SARLAF, existen unas cartillas que también nos ayudan a contribuir y complementar esas metodologías en cada etapa. Frente a los procedimientos SARLAF cruciales que tenemos que intervenir claramente en este plan de trabajo, porque nos dieron 8 meses, entonces rápidamente hay que sacar esa estructura de plan de trabajo. Por supuesto, debemos intervenir el procedimiento de conocimiento del cliente, el de debida diligencia, el de debida diligencia intensificada, el procedimiento de documentación y divulgación, cuál es la estrategia que tiene la compañía, los accionistas, cuál es la estrategia que tienen para la divulgación masiva en materia de SARLAF, la infraestructura tecnológica. Cada vez estamos más llamados a que debemos cumplir con la infraestructura tecnológica. Doctora Wendy,
es que nosotros tenemos un proveedor para consultas de listas nacionales o internacionales y tiene no solamente las vinculantes, sino también las restrictivas. Ahí tengo infraestructura tecnológica. No. Eso es el 10% cuando nos enfrentamos a un SARLAF. Eso es el 10%. Usted tiene que hacer análisis. Si usted pide unos formatos de conocimiento de cliente, de proveedor, de sus trabajadores, sus accionistas tienen que diligenciar formatos de conocimiento y usted adicional a esos formatos, usted está pidiendo documentación, ¿dónde está la Big Data? ¿Dónde está esa base de datos en donde usted empieza a mapear la información y empieza a hacer cruce de información? ¿Cómo usted detecta las señales de alerta básicas como de que este cliente, cada vez que yo le pido documentación, cambia de representante legal cada mes, cambia de dirección cada 6 meses, efectivamente no tiene un domicilio principal en Colombia, cambia de órganos sociales frecuentemente? ¿Usted cómo lo puede identificar si usted no tiene una herramienta tecnológica que le ayude rápidamente a canalizar las señales de alerta? Es más, usted cómo va a mapear sus señales de alerta cuando en este momento la misma Naciones Unidas ha hecho un esfuerzo grandísimo desde el año 2013, en donde nos ha propuesto modelos de administración del riesgo. Para el sector DIAN, por ejemplo, está el modelo de administración del riesgo en comercio exterior. Para el transporte, en su entonces, en el 2013, nos dieron una guía para la implementación de buenas prácticas en prevención de CIPLAF. Hay modelos más actualizados como para la guía en materia de autocontrol que nos exige la Superintendencia de Sociedades. Entonces, ya han habido muchas cartillas, Naciones Unidas siempre ha participado en donde nos dicen, venga, hay 482 señales de alerta. Y hubo una última actualización en diciembre del 2023 y hubo un oficio aclaratorio en el 2024. Si yo no lo tengo claro, difícilmente voy a llegar a cumplir con toda la estructura que me están pidiendo en esta resolución. Entonces, por eso es la invitación de mantenerlos actualizados. Claramente nosotros a nuestros clientes les actualizamos la matriz legal, pero en estos temas tenemos el gran compromiso con este SARLAF. Por eso nuestro equipo creció en materia de cumplimiento. Somos 5 personas que vamos a estar en el frente de la implementación, de los ajustes, de que no solamente su equipo de trabajo, su oficial, su comité de cumplimiento, sino también toda la compañía entienda realmente lo transversal y todos los cambios que nos exigen este SARLAF a todos los que formamos parte de la vigilancia de la superintendencia. Y los procedimientos claros en materia de operaciones sospechosas y sanciones. Señores, no nos queda tiempo. Cada día que pasa es un día menos. Es un día menos a partir del 6 de marzo que se hizo la publicación para implementar el SARLAF. Aquí nos están diciendo, cuentan con un plazo de 8 meses siguientes. Entonces, miren, las empresas del sector transporte que adquieren la calidad de obligados en el SARLAF, que fueron los primeros que vimos, entonces todos los que tengamos vigilancia por parte de la superintendencia, contamos con 8 meses siguientes a la fecha de notificación del requisito habilitante. Entonces muchos se perdieron. No, venga, ¿cómo así? Bueno, si a ti que eres transporte de carga, hoy efectivamente tengo la habilitación para prestar el servicio público de carga, pues cuente a partir de hoy o del día siguiente los 8 meses, ¿sí? Pues no va a tener la misma cantidad de días que los que ya teníamos una habilitación, ya teníamos un permiso, ya venimos vigilados por la superintendencia, pues claramente a partir del día 6 o 7 de marzo empiezan a correr los 8 meses. Hay algunas autoridades, hay algunos vigilados que no les entregan una habilitación, sino les dan un permiso o les dan un registro. Entonces, el CDA se constituye el 1 de abril. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues a partir del 1 de abril o el día hábil siguiente, del 2 de abril, va a tener los 8 meses. Entonces, no caigamos en esa confusión, porque en resumen son 8 meses que tenemos a partir de nuestra operación para poder implementar toda la estructura de mapeo, de diagnóstico, identificación de riesgo, de efectivamente parametrizaciones, de seguimiento, procedimientos, etcétera, para el SARLAF. ¿Listo? Entonces, eso es lo más relevante, lo más contundente. Dentro de las preguntas principales que nos llegaron a través, cuando ustedes empezaron a inscribirse en este gran webinar, ustedes las simplificamos como en 3, 4 preguntas que veíamos que nos estaban preguntando lo mismo, entonces como que tratamos de amenizar un poco y simplificarlas. Entonces todos nos han venido preguntando, ven, ¿cómo se realizará el traslado de CIPLAF a SARLAF? Entonces, ok.
Entre el traslado, más allá del traslado, la invitación es, vengan, tenemos que hacer un diagnóstico bien hecho. Tenemos que tener un plan de trabajo, que fue con lo que yo empecé en este webinar. Entonces, si yo tengo mapeado mi plan de trabajo, ya tengo claro cuáles son todas las estructuras, procedimientos, todas las políticas, porque no es una sola, son varias políticas que nos exigen en SARLAF. Claramente, a través de ese plan de trabajo, tengo que empezar a analizar. Tal vez habrán unas cosas, si yo venía con CIPLAF, habrán algunas cosas que me sirven, pero muchas de ellas tengo que ajustarlas, tengo que transformarlas, tengo que modificarlas, tengo que integrarlas, de hecho, con mis sistemas y con los otros procedimientos para llegar a cumplir con ese SARLAF. Si tú no tienes un plan de trabajo, fácilmente te puedes perder en el universo de actividades que hay que hacer. De hecho, en el plan de trabajo que estoy trabajando estructurando con mi equipo, en este momento llevo un poco más de 60 actividades que tenemos que programar y mes a mes para llegar al mes 8 y cumplir, porque desde ya hay que hacerlo, si no, no nos alcanza el tiempo. De hecho, fuimos uno de los que más le insistimos a la superintendencia por escrito y en reuniones le decíamos, venga, realmente, inicialmente nos daban 6 meses, nosotros le solicitamos 1 año, pero pues bueno, salió ya la resolución y la resolución nos da 8 meses. Si no empezamos a trabajar desde ya, va a llegar el mes 8 y no vamos a cumplir. Y no tener un SARLAF prácticamente a que nos va a llevar multas hasta de 700 salarios mínimos. Hay otros actores que las multas van a ser hasta 2.000 salarios mínimos. Entonces, lo primero es que me tengo que parar en el escenario, ¿qué multa me aplica a mí? ¿La de 700 o la de 2.000? Las dos son graves, ¿verdad? Pero adicional a eso, venga, y me pueden cancelar la habilitación, suspender la habilitación, claro que sí. Está en toda la competencia la superintendencia. Entonces, a través de ese plan de trabajo, empezamos a analizar cada una de las actividades que son idóneas, conducentes y que se pueden modificar, estructurar y modificar. Bien. En cuanto a los procedimientos, hay muchas inquietudes en materia de procedimiento de cliente. Hay una base en la resolución, en ese mínimo, nos dieron un mínimo para conocer el cliente. Pero si su alcance, si su operación, ojo, si su actividad no solamente es nacional, sino internacional, ojo con los que tienen operaciones o relacionamiento con clientes en Estados Unidos, porque hay que mirar las normas internacionales aplicables. FCPA, si nosotros tenemos operaciones con clientes o proveedores que efectivamente yo compro la materia prima en otro país, efectivamente están ubicados en la Unión Europea, tengo que revisar las normas de UKBA. Entonces, son normas que debo analizar. ¿Para qué? Porque el contexto de conocimiento de cliente es mucho más amplio que la resolución. La resolución te propone un mínimo, pero por eso lo primero que te dice es enfoca las actividades de la empresa, enfoca las actividades y negocio de tus partes interesadas, porque con ocasiones ese mapeo es que tú analizas el riesgo y empiezas a identificar qué cumplimiento tienes que hacer. Entonces me dicen, el requerimiento de información, ¿cómo se establece? Se debe realizar en una condición de segmentación de clientes. Claro, en SARLAF ya tenemos que ser mucho más estructurados. Tenemos que tener toda una estructura bajo un mapa de riesgos, de sistemas de gestión, en donde es necesaria la segmentación, la clasificación del riesgo, en donde debemos conocer y entender qué información que pide es información que tiene que ser verificable, información que tiene que estar en una fuente, en una Big Data, en una base de datos, información que yo tengo que canalizar y verificar versus desde el punto de vista financiero, estructural, legal, tengo que conocer su riesgo reputacional en el sector, las transacciones en moneda nacional, extranjera, virtual. Eso nos exige SARLAF. De hecho, hay muchas cartillas de la superfinanciera que no solamente se trabajan para el sector financiero, es para cualquier tipo de sector. Entonces, también ahí les voy dando tipsitos de consulta para empezar a mapear todo lo que hay que estructurar en nuestro trabajo. Y respecto al requerimiento de información, como se establece, se puede realizar bajo definición de criterios asociados a la transacción, condiciones de crédito. Claro, van a haber temas en materia, para eso tenemos una clasificación
Claramente las empresas lo tienen que hacer. Señales de alerta para el área financiera, señales de alerta para el área operativa, señales de alerta para las relaciones comerciales y contractuales de los asambleístas, por ejemplo, señales de alerta para el área de gestión humana, señales de alerta para el área comercial. Y en cada una de estas vamos a ir enfocando claramente esos riesgos menores, esos riesgos mayores, en cuáles va a haber una operación y unos mecanismos de debida diligencia simple o de debida diligencia intensificada. Muchos me preguntaron, ¿será que la empresa de transporte especial les aplica a SARLAF? Claro, entraste en este nuevo mundo, bienvenidos. Todas las empresas de pasajeros, especial, mixto, colectivo, CDAs, OTM, operadores portuarios, concesiones. Entonces, todos los que estemos vigilados por la Superintendencia de Transporte, bienvenidos, entramos al mundo de SARLAF. No sé, vamos a dar un espacio de 5 minutos. Pronto vamos a habilitar micrófonos para aquellos que tengan dudas, inquietudes. Ustedes saben que a través de nuestros canales, nuestra página web, mimintegral.com, pueden conocer un poco más de nosotros. En nuestra área de cumplimiento, vuelvo e insisto, tenemos todo un equipo que no solamente tenemos la experiencia desde el año 2011, de hecho en el sector transporte, cuando empezamos las empresas de transporte de carga, tuve la experiencia de trabajar en una empresa de transporte de carga y ahí un gerente me dijo, usted está perfilada, China, eso yo creo que eso es oficial de cumplimiento, entonces usted es la que puede ser oficial, pero realmente hay empresas que efectivamente tienen la... que en este momento, pues, SARLAF nos exige un poco más de hacer análisis, de entender. Entonces, contamos con la experiencia, el conocimiento. Esto nos obligó a contar con todas estas especializaciones y diplomamos por muchas más horas que nos exige esta norma. Y por eso hemos tenido la gran fortuna de contar con la confianza en el sector real. Desde el año 2016 somos oficiales de cumplimiento de varias empresas muy importantes y grandes en el país. También contamos con la gran fortuna de ser oficiales de cumplimiento del sector transporte y esa experiencia versus el conocimiento y el gran compromiso, porque si hay algo que tenemos también en M&M Integral es que a mí me importa mi riesgo reputacional, claro, por supuesto mi riesgo financiero, mis riesgos legales, pero la construcción de nuestra reputación ha sido gracias a ustedes, gracias a la confianza de cada uno de ustedes y eso es lo que nos ha hecho competentes e idóneos para también ofrecer nuestros servicios a través de nuestros correos electrónicos, el registro que ustedes hagan en el link de registro de este webinar. Ahí les vamos a empezar a compartir muchas fuentes de información, no solamente la capacitación. Los invitamos a nuestras redes sociales de Instagram, de Facebook, en donde también estamos haciendo publicaciones muy aterrizadas al sector transporte, también muchas al sector real, para poder entender la evolución de todo este gran cúmulo de normas. Tengo empresas que están locas y me dicen, Wendy, es increíble, 100, 200 normas, ¿cómo lo voy a cumplir? ¿Qué voy a hacer? Y ahí es donde yo les hago la invitación, déjenme ser su aliado estratégico para poder trabajar con sus equipos de trabajo, para poder trabajar con sus diferentes áreas, porque no todo está en cabeza del gerente, no todo está en cabeza del oficial de cumplimiento, las áreas son responsables. De hecho en SARLAF hay unas obligaciones muy específicas para las diferentes áreas. El que hace una lectura juiciosa de esta resolución 2328 se da cuenta, ok, esta responsabilidad es para los operativos, esta responsabilidad es para recursos humanos, esta responsabilidad, esta obligación que me impone esta resolución es para los comerciales, esta obligación es para el gerente. Entonces, en eso vamos a ayudarles, ofrecemos todo nuestro interés y el apasionamiento, de hecho, porque es un tema que nos ha gustado desde hace más de 12, 15 años, trabajar y con ocasión a eso, pues por eso mismo nos permitimos hacer estos procesos de socialización. Entonces, abrimos el micrófono. ¿Alguien quiere levantar la mano? Hay 3 manitos levantadas, entonces escuchamos a la primera. ¿Quién es? Vamos a revisar. Entonces, tengo a Julie Lizeth Martínez. Entonces, espérame que ya estamos revisando para poderte activar el micrófono. Entonces, ya te voy a activar micrófono. Creo que puedes activar video, activar micrófono. ¿Me confirmas, Listo. Julie? Sí, ya lo logré, gracias. Buenos días. Hola.
Bueno, muy interesante el webinar. Muchísimas gracias por la información. Me surge una pregunta. Nuestra empresa está obligada a implementar SagriLab, pero dentro de una de sus líneas de negocio tiene la desintegración vehicular. Ok. Entonces ahí como que hay un choque entre estos dos sistemas. ¿Se tendría igual que implementar el SARLAB o nos vamos por digamos que el que gobierna o digamos que toda la organización que sería el SAGRILAB, o nos iríamos también, tendríamos que implementar el SARLAB o nos iríamos por el más restrictivo? ¿Ahí cómo funciona? No, y eso que te está pasando le pasa a muchas organizaciones, porque ven, es que ahora, claro, tengo Sagrilab, porque la primera invitación es, venga, yo reviso quién tiene las tres facultades para inspeccionar, vigilar y controlar a la empresa. Ojo, tres facultades, porque hay empresas que están solamente vigiladas por las supersociedades y están inspeccionadas por la supervigilancia. Y hay otras empresas que tienen inspección y vigilancia por la supertransporte. Entonces, yo lo primero que me tengo que enfocar es en eso. ¿Quién tiene las tres facultades? Inspección, vigilancia y control. Ok, es super sociedades. Bien. Pero resulta que dentro de una de mis actividades, las desintegradoras, yo tengo un registro y yo tengo que hacer unos reportes a la supertransporte. Entonces, ¿qué hago? Yo simplemente les digo, miren, cojamos el sistema más macro, el sistema más macro que efectivamente podamos tener entre SARLAF y entre SAGRILAF. Si tú ya tienes muy madurado tu SAGRILAF, yo que te recomiendo en materia de esa actividad puntual, cumple con los lineamientos que te va a vigilar la supertransporte, porque finalmente cada autoridad va a chequear que dentro de tu sistema tengas mapeados los riesgos de acuerdo al sector en donde operas, conforme a esa actividad. Entonces, una de las mejores, y dentro de la práctica te lo digo, porque pues hace ya más de 10 años he tenido que hay empresas vigiladas por supervigilancia, porque tienen un departamento de seguridad, por la DIAN, porque son OTM, son también transporte de carga, entonces la supertransporte, y por los ingresos y los activos tienen que cumplir con PTE. Entonces, la idea es, venga, revisemos, y efectivamente, dentro de un único sistema, buscas el más robusto de todas las que las instituciones te hayan pedido, o si tu sistema SAGRILAF es suficiente, simplemente busca, incluyes en esa actividad, y por eso lo importante de la actividad, incluyes claramente esas responsabilidades, ese análisis en esa actividad específica, el mapeo de riesgo, las partes interesadas cuando desarrollas tu actividad, y va a simplificar tu proceso y a simplificarle el proceso de entendimiento a toda la compañía. Perfecto, Wendy, gracias. Con gusto. Estela Calvo. ¿Me escuchan? Sí, señora. Muy buenos días. Hola. Tengo una inquietud, qué pena, y muchas gracias por este momento que en el momento de cambios de normas uno se bloquea un poco. Así. Esta empresa en la que estoy ejerciendo como oficial de cumplimiento ejerce la actividad de transporte de hidrocarburos, ¿sí? Su actividad principal ante el Ministerio de Transporte es transporte de carga por carretera. Sí. En el momento, pues, nosotros hacemos el reporte a la UIAC, basándonos y cumpliendo con la resolución 074854 del 2016. Sí. Mi pregunta es, ¿nosotros tenemos que hacer la transición a SARLAB? Sí. Claro que sí. O sea, a partir de todas las empresas que somos vigiladas, que así hayamos tenido... Igual el reporte se seguiría cumpliendo ante la UIAC. Claro que sí. En esa resolución, por eso nos dieron 8 meses, precisamente para hacer esa transición. O sea que en la resolución los cambios que se deben hacer es solamente tales como documental y obviamente hacer nuestras auditorías en la empresa y validar que en sí se esté cumpliendo la norma como tal. Hacer todo lo que les dije anteriormente, desde el diagnóstico, tu contexto interno, externo, tus políticas, hacer ajustes en tus manuales, hacer ajustes en tus códigos de ética, en tus procedimientos, actualizar absolutamente todos los formatos y los lineamientos que tengas como compañía. Entonces, ahí es donde yo les digo, ojo, porque hay que actualizar todo el sistema y obviamente escalarlo a SARLAF.
Ah, vale, perfecto. Entonces ya como tal, es hacer la transición sí o sí. Sí, señora, sí o sí. Así Vale. es. Muchas Gracias. gracias. Buenas Y tardes. tengo una persona que es Secotraman. Sí, muy buenos días, doctora Wendy. Muchas gracias por la capacitación, muy interesante. Mi nombre es Rodrigo Valencia, soy el gerente de una cooperativa de transporte de pasajeros por carretera y mixto. Tenemos 8 meses para implementar la resolución, ¿cierto? Así es. Mi pregunta es, esa resolución cuando está implementada, la debe aprobar la asamblea de asociados. Si yo tengo reunión la próxima semana de reunión de asamblea y ya dentro de 8 meses pues no tendría reunión de asamblea, tendría que citar asamblea extraordinaria o la asamblea me puede dar autorización ahora que haga la asamblea la próxima semana para que el consejo de administración me la apruebe cuando ya esté implementada. Perfecta. Una pregunta muy al lugar y muchas gracias por tu intervención. Y ahorita la mayoría de compañías, de hecho, para la próxima semana van a tener asamblea ordinaria, porque precisamente tenemos hasta el 31 de marzo para renovar nuestra Cámara de Comercio, presentar nuestros estados financieros. Es un requisito legal que claramente muchas compañías hicieron su asamblea en febrero, entonces no se angustien. ¿Qué va a pasar? Miren, si ustedes pueden en la asamblea ordinaria tener la oportunidad de ponerles de presente esta resolución. Es una resolución de obligatorio cumplimiento. Aquí en ningún caso nos dicen podrán. No, aquí todos debemos hacerlo. Aprovechemos el espacio en las asambleas, les contamos que hay una resolución que hay que cumplir y por lo tanto que la asamblea permita que a través del consejo o de las juntas directivas efectivamente empiece a hacerse seguimiento para el cumplimiento de esta norma. Entonces es muy oportuno en estas asambleas ordinarias que el accionista, los accionistas o los miembros, los asociados efectivamente en esa reunión puedan de una vez pronunciarse y decir sí, ok. Vamos, ¿qué tan oportuno es, no? De hecho, vamos a empezar a revisar, vamos a analizar. Le solicitamos al representante legal o al consejo directivo o a la junta directiva que efectivamente estructure un plan de trabajo y como accionistas, por supuesto, ya nos ponemos en conocimiento. De hecho, en esas organizaciones macro, en esas asambleas, hay que leerles, hay un capítulo de obligaciones para los asambleístas en la resolución 2328. Entonces, qué oportuno que aprovechen el tiempo y efectivamente puedan hacer la lectura de las obligaciones, porque cuando yo soy miembro de esa asamblea y me cuentan precisamente esas obligaciones, yo ya empiezo como órgano administrador efectivamente ya a ayudar y apoyar todo el esfuerzo que van a tener que hacer a través del oficial de cumplimiento y el representante legal. Entonces, ya posterior actividad que vayan desarrollando, recuerden que todo lo que trabajemos en SARLAF tiene que estar aprobado por los órganos sociales. No puedo implementar una política si no fue aprobada a través de la asamblea. Entonces, ¿qué hay que hacer? Asambleas extraordinarias. Entonces, posteriormente, muy seguramente de aquí a los 8 meses pueden tener 2, 3, hasta 4 reuniones extraordinarias, claro que sí, ¿verdad? Porque yo oficial o el representante legal no puede actuar si ellos no me aprueban políticas, si ellos no me aprueban manuales, si ellos no me aprueban códigos, si ellos no me aprueban procedimientos. Entonces Perdón, doctora, y esos procedimientos y esos manuales no los puede autorizar el Consejo de Administración. Por eso solicitar que la Asamblea ahora autorice al Consejo de Administración, porque es que citar asambleas extraordinarias 3, 4, eso nos cuesta un poco de plata. claro. Entonces, que la Asamblea le dé facultad al Consejo para que el Consejo nos apruebe en las reuniones con las medidas actas.
Perfecto, sí, es una iniciativa muy práctica y legalmente sustentable, porque para eso tienen ese consejo, precisamente para abanderar y sacar adelante todos estos requerimientos legales. Es totalmente hábil, es legítimo, es legal y por supuesto dentro de los estatutos sociales, si la Asamblea puede facultar al consejo, por supuesto, sí lo puedes hacer. Doctora, ¿y usted sabe de pronto el capítulo de las obligaciones de la Asamblea? Eso puede estar en el artículo de las, pero ya le digo, ya exactamente ya le digo, obligaciones. Está en el artículo 5681 en la página 13 de la resolución 2328. Ok, doctora, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Y tenemos a Laura Torres. Buenos días a todos los presentes. Muchísimas gracias por por el webinar, que es una información bastante importante que estamos recibiendo hoy. Yo laboro para una empresa que también es una empresa que presta un servicio de transporte automotor en modalidad de carga. También tiene la opción digamos, de prestar o poder ser operador de transporte multimodal. Pero yo estuve leyendo el tema de SagriLab, nosotros no superamos los 40.000 salarios que indica como ingresos. Tengo la inquietud en cuanto debemos implementar SagriLab, debemos implementar solamente SARLAF, porque inicialmente sí tenemos una implementación de SARLAF, deberíamos hacer la transición a SARLAF. Sí, ahí es importantísimo que cuando hagamos el análisis, miren, SagriLab lo implementa las sociedades, las empresas que no tengan una vigilancia especial por otra autoridad. Por eso siempre les digo, analicen con sus contadores, con sus directores financieros y con el gerente qué autoridad tiene la inspección, vigilancia y control. Como yo soy un operador, más bien, yo soy una empresa de transporte de carga, tengo una habilitación por parte del Ministerio de Transporte. Eso me hace especial, eso hace que tenga una habilitación de una inspección, vigilancia y control por la Supertransporte. Cuando yo tengo esa superintendencia de transporte dentro de esa inspección, vigilancia y control, no debo cumplir con SagriLab, porque la misma superintendencia de sociedades dice, yo vigilaré todas las empresas que no tengan una vigilancia especial. Entonces, ok, yo soy empresa de transporte de carga, tengo una vigilancia especial por la Superintendencia de Transporte, la prelación en mi sistema, ¿cuál es? SARLAF. Entonces, si ya venía con un CIPLAF, ok, ya sé que tengo que implementar SARLAF, ya sé que tengo que sacar un plan de trabajo y ya sé que debo cumplir con la resolución 2328. Entonces, esa es la primera claridad, porque eso nos puede pasar a muchos de los que estamos acá, entonces no se preocupen. O sea, hay que revisar cuál es mi actividad, si esas actividades tienen unos permisos o unos requerimientos especiales y frente a eso, ok, esa es la prelación. Entonces, debes cumplir con SARLAF. Muy seguramente en tus actividades, si tienes un permiso por parte de la DIAN para ser OTM, operador de transporte multimodal, la DIAN tiene un SARLAF para comercio exterior. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a sacar un único SARLAF y lo que vas a hacer es que cuando vas a identificar todas las actividades y las operaciones que hace tu empresa, enfocas los lineamientos de Supertransporte en todas tus actividades y operaciones nacionales y en las que tú tienes comercio exterior, operador de transporte multimodal, enfocas todos tus mecanismos, lineamientos y procedimientos y mapeos de riesgo bajo la estructura de SARLAF para comercio exterior, porque la DIAN también ha tenido una estructura desde el año 2013 en ese sentido. Entonces, igual, con todo gusto, por supuesto, lo podemos hacer. Muchas gracias. Con mucho gusto. Y tenemos a Transporte Sertrans. Buenos Adelante. días. Hola, buenos días. Sí, somos una empresa de transporte. Mi pregunta es, ¿no hay topes de ingresos para implementar o no el sistema SARLAF? No. ¿O simplemente ya por estar vigilados por la superintendencia estamos ya responsables de implementar este sistema? Exacto, muy oportuna tu pregunta, muchas gracias.
Basta, miren que en la resolución 2328, en donde nos dice quiénes estamos obligados, el ámbito de aplicación, en el artículo, para que ustedes se orienten en la resolución 564 de la resolución 2228, basta que estés vigilada, basta que tengas la vigilancia, inspección y control por parte de la Superintendencia de Transporte para que debas implementar SARLAF. Es totalmente diferente a SAGRILAF y PT, es totalmente diferente a supersociedades. Entonces, basta con que yo tenga que hacer reportes, le pague contribución especial a la Superintendencia de Transporte, basta con que la Superintendencia me haga inspecciones, efectivamente me haga requerimientos, que yo tenga que presentar informes, para que solamente con ello yo deba implementar SARLAF. Eso es importantísimo tenerlo presente. Ya, muy amable. Muchas gracias. Con mucho gusto. A ustedes, muchas gracias. Nuevamente para nosotros es un gusto poder contar con su asistencia. Esperamos buscar más espacios. Vamos a hacer webinar más especializados en donde SARLAF hay unos temas y unos lineamientos muy concretos para transporte de carga. Hay unos temas en SARLAF muy concretos para transporte de pasajeros, mixto, especial. Hay unos temas muy concretos para los OTM. Hay unos temas muy concretos para las desintegradoras, CDA, temas muy concretos para los operadores portuarios. Entonces, estamos participando en todas esas mesas técnicas y muy seguramente para el próximo mes vamos a buscar estos espacios y contamos con su asistencia y, por supuesto, ponemos a disposición de ustedes todo nuestro conocimiento, nuestra experiencia para formar parte y ser un aliado estratégico dentro de sus compañías. Muchas gracias, que tengan un buen día. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego, que estén bien. Hasta luego, gracias.